Hay que ver lo que está dando de sí últimamente el Metro de Madrid. Inauguraciones, obras por todas partes, otras a punto de comenzar y proyectos en mente. La nueva idea, la de ampliar dos líneas y llegar a más lugares y mejorar diversas conexiones que te cuento en este vídeo. La Comunidad de Madrid se plantea seriamente continuar con el proceso de mejora de la red madrileña con la idea de ampliar dos líneas clave del suburbano, la 1 y la 4, con el objetivo de mejorar la conexión con Madrid Nuevo Norte, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Europa, y facilitar el día a día de miles de viajeros que utilizan cada día el transporte público en la capital, donde si se cumplen los plazos, estos cambios podrían ser una realidad con mucha rapidez en 2030. Está previsto que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anuncie y concrete estos planes durante su comparecencia de balance por los 2 años de legislatura, un Ecuador que se nota en esto de las obras en la capital de España y su región, y donde esta nueva idea podría reforzar aún más la inversión en el metro, con esta idea pensada para mejorar la movilidad de las más de 175.000 personas que se prevé transiten diariamente por Madrid Nuevo Norte en los próximos años. Un megaproyecto que tras mucho tiempo en stand-by parece ir cogiendo ritmo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La idea en la línea 1, Pinar de Chamartín-Valdecarros, la más antigua de la red y segunda más utilizada en 2024 con más de 100 millones de viajeros, es prolongarla desde Chamartín hasta Madrid Nuevo Norte, sumando 3 nuevas estaciones: Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, ampliación que garantizaría conexiones directas con puntos neurálgicos como Sol, Gran Vía o Atocha en pocos minutos. Una ampliación que veremos cómo queda, ya que probablemente signifique una modificación de la línea actual que termina en Pinar de Chamartín y desdoble el futuro trazado previsto de la línea 10B, teniendo mismo recorrido y estaciones. La otra gran modificación sería en el trazado de la línea 4, Argüelles-Pinar de Chamartín, donde el nuevo recorrido integraría una extensión y nueva parada en Bambú, que ahora se presta con la línea 1, y cambiaría así su final a Chamartín, lo que permitiría eliminar el actual transbordo entre ambas líneas. Novedad que haría que la línea 4 pase a tener 25 estaciones y 16,8 kilómetros de recorrido. Lo que no queda claro es si será un desdoblamiento del actual trazado o básicamente un cambio de línea, y que el tramo entre Pinar de Chamartín y Chamartín, que ahora se presta con la línea 1, pase a hacerse con la línea 4. Y la 1, en lugar de acabar en Pinar de Chamartín, se extienda, como hemos mencionado, a la nueva zona de negocios y corrija su comienzo o final de trayecto. Detalles que seguramente se conozcan pronto. Según parece, la comunidad ya trabaja en este plan, que se someterá a información pública en septiembre para recoger observaciones y sugerencias de los ciudadanos, entidades públicas y privadas. Los planes son que en una primera fase se redistribuirán los trazados de ambas líneas y posteriormente se acometería la conexión con Fuencarral Norte, siempre en función de la disponibilidad del suelo en Madrid Nuevo Norte. Una reordenación que supondría un avance clave en la movilidad de la zona norte de Madrid, permitiendo un acceso rápido y directo al nuevo eje económico y residencial de la capital, siendo esta zona la que más proyectos de gran envergadura empresarial o de innovación se están acometiendo en la ciudad, y para ello se trata de poner el mejor transporte público y no ir con retraso como suele ocurrir en otros desarrollos. En este detalle, la premura y la gran planificación, no sin ambición en estos desarrollos empresariales y de inversión, son lo que más polémica están generando, ya que mientras parece que en el norte de la capital de España se aprueban e impulsan grandes inversiones en transporte, otros lugares como el sur o zonas de la periferia madrileña siguen esperando ampliaciones o mejoras que no llegan, incluso en nuevos desarrollos de barrios y zonas que contarán próximamente con muchos habitantes sin apenas mejoras en su transporte. Por lo que veremos si esta nueva idea lanzada por el gobierno madrileño no se queda ahí y va a más en muchos otros puntos que reclaman simplemente tener tanta visibilidad como el norte. Seguiremos pendientes de una red que no deja de dar noticias y titulares tras tantos años sin apenas novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.